estudiando el libro Hecho. Hoy vamos a terminar capítulo 23. Nosotros desde capítulo 21 estamos viendo última parte, tercer viaje de misión de apóstol Pablo. Él entra a Jerusalén para ayudar con toda la ofrenda que había recogido, pero en Jerusalén, por causa de su presencia, nace un disturbio predispuesto por los judíos y fue arrestado y ha puesto un juicio. Lo que vamos a estudiar hoy es parte final de ese juicio en Jerusalén, de Pablo de Jerusalén trasladada en Cesarea. Ese versículo 23, capítulo 23, versículo 12 al 35, un poco largo lo que debemos estudiar hoy, es un acontecimiento interesante, lo que ocurre allí, y allí podemos ver cómo Dios obra. Queremos buscar ese mensaje del Señor y a través de eso encontrar quién es nuestro Padre Celestial, quién es Dios. Yo le dije a ustedes un acontecimiento interesante, pero en realidad no debemos usar esa palabra interesante, porque es una conspiración contra Pablo, buscando su vida. Quiere decir que un crisis grande para Pablo. Ahora, y esa crisis, bajo crisis de Pablo, ¿cómo obra Dios? Todos nosotros, nadie nos gusta crisis. Sin embargo, nadie podemos evitar. Ahora, ¿por qué Dios nos permite pasar esa dificultad, esa crisis? ¿Por qué Dios ama a nosotros? Él no nos escatimó sacrificar vida de su Hijo Jesucristo, pero ¿por qué nos permite dificultades? Yo quiero que hoy, cuando estamos leyendo ese 23 versículo, quiero que usted preste atención para captar todo contexto y luego escudriñar juntos, buscar ese Dios. Misionera Carolina, ayuda a leerlo. Muy de mañana, los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes, los sacerdotes y los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes, con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleve a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera este joven, porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos, solo aguardan a que usted les conceda su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado de esto. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9 y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix.
Además, escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté, porque me había enterado de que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También les ordené a sus acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antípatris. Al día siguiente, dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo: te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores, y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes. Amén. Vamos a ver por versículo largo que tenemos que estudiar hoy. Veremos por bloque. No es difícil de entender. Comienza 12 al 15, ahí nos hacen ver, hay una conspiración seria contra Pablo. Ahí dicen, versículo 12, comienza muy de mañana, de temprano de la mañana, 40 judíos y crean esa conspiración. No solo conspiración, ese plan, sino él toma decisión juran que para lograrlo. Mire, ellos dicen que si no logran ese objetivo, matar a Pablo, no va a comer. Mire, fíjate, si nosotros hubiese tenido una persona que está buscando vida de uno, ya un riesgo. Pero 40 personas buscan vida de Pablo, ¿qué tan peligroso es? Lo que quiere decir, Pablo está en una crisis grande. Su plan era muy detallada y tiene alta posibilidad de lograrlo, porque utilizaron miembros del Consejo de Sanhedrin, sacerdote anciano, que le digan, mire, solicítele comandante Claudio que traigan ese reo, Pablo, para indagarlo, para saber causal. Ellos en realidad reunieron día antes, lo que nosotros estudiamos 2 domingos antes. Cuando reunieron, fue convocado por comandante Claudio tratar de Pablo, y Pablo, viendo con sabiduría, viendo de que él no podía recibir un juicio justo, él vio diferencia entre compuesto de ese consejo Sanhedrin, que está a un lado sacerdote, otro está fariseos. Hay diferencia en teología de ellos que es sobre resurrección. Pablo, cuando apenas habló de esa resurrección, él está puesto ahí por creer resurrección. Ese bando empezó a pelear. Se olvidaron Pablo. O sea, no pudieron hacer nada. Entonces, día siguiente, ese consejo Sanhedrin solicitar comandante, queremos averiguar sobre Pablo, era razonable. Quiere decir que tiene alta posibilidad que el comandante conceda. Entonces, si conceden esto, esa fortaleza Antonia, antes es un palacio de Herodes, que Herodes, para ganar esa gracia, y cedieron como base militar. Eso están pegados con templos, y para que mientras de base que está bajando, trayendo el Pablo en el camino, iba a ser como una emboscada y matarlo a Pablo. Fíjate ese 40 judíos que está conspirando. Seguramente Pablo va a venir custodiado por los soldados,
para pelear, penetrar esa custodia, esa defensa del soldado y atacar a Pablo, matar, corre igual riesgo de su vida. No importaron correr ese riesgo. Total, querían matar a Pablo. Aquí lo que nosotros podemos ver, qué tan peligroso es ese fervor equivocado bajo nombre de la religión. Esa es la razón que nosotros debemos aprender bien palabra de Dios. Mire, hermano, para creer medio a Jesús es muy peligroso. Históricamente, nosotros podemos saber en la historia una fe loca y ignorancia, y una fe ciega sin conocimiento, cómo han producido efecto negativo. Sabemos esa historia de cruzada, nombre de Dios, levantaron una guerra, masacraron muchos pueblos que no tienen nada que ver, o sea, más bien objeto de amor de Dios. Y así, y eso, cruzadas con frente a cruz, símbolo de Jesucristo, símbolo de sacrificio y amor y perdón, con ese símbolo. Ese error convirtieron ese símbolo para algunos pueblos como judíos, convirtieron en un símbolo de temor todavía hoy en día. Qué lamentables situaciones es porque una fe errada, separada de la palabra, una fe, ignorancia de palabra. Satanás utiliza ese tipo de arma, ignorancia. Fíjate, esa triste historia comienza de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva no conocieron exactamente palabra de Dios, ellos cometieron. O sea, cuando ellos no entendieron amor de Dios, porque le dio aquel mandamiento de árbol de ciencia bien y del mal, ellos no pudieron cumplir. Por eso nosotros vivimos este mundo, lo que estamos viviendo. Ese es el resultado. Mire, para estudiar palabra, nosotros tenemos que saber dos cosas. Primero, antes que todo, tenemos que entender, aprender correctamente. Y después, el fervor de aprender, esfuerzo a aprender bien. Nosotros estamos viviendo un campo de batalla espirituales. Tenemos que despertar nuestro de conciencia y por eso nosotros debemos estar buscando esa dirección de Dios. Diablo, porque siempre trata de buscar nuestra debilidad. Cuando Satanás ve un cristiano que no conoce bien palabra, es una presa fácil de atacarlo. El diablo es muy astuto. Satanás, nosotros sabemos, trató de tentar 3 veces a Jesucristo. Y Jesús, cuando primera tentación supera con palabra de Dios, entonces Satanás también utilizó 2 veces, usando propia palabra de Dios, tentar a Jesús. ¿Cómo Jesús venció? Usando correctamente palabra de Dios. Por eso, nosotros necesitamos conocer exactamente la palabra. Porque si no, mire, ¿quién no garantiza que puede convertir como ese 40 personas que está buscando vida de Pablo? No debemos seguir detrás de una religión, sino una fe genuina, piadosa, lo que mostró Jesucristo. Para esto no tenemos otra forma, hermano, aprender correctamente la palabra, redoblar esfuerzos. Yo lucho diariamente para no perder ese hábito, peleando, o sea, para mantenerlo eso, peleando contra mi flojera, contra de mis prioridades. A la mañana hacemos en QT, tiempo con Dios, meditar, leerle lecturas generales. Semanalmente trato de leerle mínimo 50 capítulos a 70 capítulos.
Y en estos días, desde hace 3 meses, estoy aprendiendo con mi hermano teólogo, pastor Paul Kim, que todos los jueves, 1 hora, 1 hora y media, estoy aprendiendo. Igual, durante la semana, escucho más de una predicación de otros pastores. Si no estoy apegado de esto, puedo debilitarlo. Mire, sin lleno de palabra no hay lleno de Espíritu Santo. El camino de ese peregrino, del camino de vida cristiana, no hay camino corto, hermano. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué esfuerzo que estamos haciendo, que están haciendo? Y nosotros, a través de WhatsApp de la iglesia, que están animando personas que están haciendo QT, tiempo con Dios, y lecturas generales, oraciones igual. Quiero que ustedes cada día participen, animarle uno a otro. Ahora, siguiente versículo 16 al 22, comienza palabra pero. Yo le dije antes a ustedes, la Biblia cuando sale esa palabra de conjunción, pero entonces ahora eso enseñan, cuando usted ve, la Biblia quiere enseñar a nosotros otro ángulo. Mientras hay esa conspiración, ¿qué ha sucedido? Hijo de hermana de Pablo, o sea, sobrino de Pablo, un adolescente entera este plan. Bueno, ese único sitio de la Biblia parece familia de Pablo, después no parece más. Pero un adolescente, ¿cómo puede entender esa conspiración tan secreta, una emboscada que no debe ser revelada? Mire, eso no es una casualidad, sino de Dios. Nuestro Dios. Aquí adelante vamos a buscar cómo Dios obra. Fíjate, hasta ese momento Pablo no sabía lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, Pablo no estaba orando porque no sabe. Pero fíjate cómo Dios obra. Aquí lo que nos enseña la Biblia es, mire, Satanás, aunque haga cualquiera ese tramando, maquinando ese tipo de conspiración, a los hijos de Dios con Pablo, todo primero están bajo control de Dios. El segundo, todo ese plan de Satanás termina ayudando plan de Dios. Dios usa para lograr su plan de Dios para bien de nosotros. Fíjate, Satanás quería matar a Pablo, pero termina Dios utilizando esa intención de Satanás, termina enviando Pablo a Roma. Esa misión para la Roma, evangelización de Roma, es un deseo de Pablo, de un anhelo de Pablo, prespuesto igual, era plan de Dios. O sea, crisis de Pablo terminó siendo una bendición. Vemos eso. Fíjate, rey David. Nosotros vemos rey David, gran parte de su vida estaba luchando contra aquellos enemigos que estaban buscando vida de David, querían matar, empezando ese rey Saulo y varios enemigos que parece vida de David. Y hasta su hijo Absalón quería matar vida de David. Pero ¿qué hizo David? Siempre él dice, según Salmos, que escribió cantidad de salmos, él siempre dice, habla esa situación, pero termina diciendo, alabando, adorando esa protección de Dios, esa salvación de Dios. Por eso él termina diciendo, Salmo capítulo 23, versículo 4, él dice que aunque ande valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo, tu vara y tu callado me infundirá mi aliento. Mire, David dejó ese testimonio a nosotros, que aunque ande valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está ahí. Dios va a infundir alientos, Dios va a estar junto con sus hijos. Mire, vamos a buscar Juan capítulo 14, versículo 27. Vamos a leer. La paz les dejo, mi paz les doy.
Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Mire, esa es palabra de Jesucristo. Jesús promete que no dejó paz. Esa paz de Jesús es que es diferente la del mundo. Y dicen que no se angustien ni se acobarden. ¿Por qué Jesús dijo? Porque paz que deja Jesús. Hay dos cosas muy diferentes para da el mundo. Porque primero, paz que da mundo tiene condiciones. Si tú tienes algo, o sea, si tú tienes dinero, o si tú tienes poder, o si tienes salud, o tienes algo, está cuestionado, condicionado. Cambio, el paz que da Señor, solo creer. No hay otras condiciones, solo creer. El segundo diferencia, paz del mundo, están basado en algo que no es cierto. Cambio, paz que da Jesucristo, están basado en la verdad. ¿Qué verdad? Jesús vino, sacrificó su vida para salvar nuestros pecados. Y nosotros, gracias a Jesús, su obra de redención en la cruz, nosotros recibimos esa salvación. Ahora tenemos adoptado por Dios, gracias a Jesús, somos hijos de Dios. O sea, tenemos casa en el reino de Dios. Lo que estamos viviendo aquí no es nuestra casa. Nosotros estamos haciendo un viaje de peregrino. Somos peregrinos para llegar a nuestra casa. Yo le dije otra ocasión, somos turistas y estamos pasando, turistas con propósito. Ahora, yo no vi durante el turismo que está pasando algunas incomodidades, algunas dificultades. No vi un turista que preocupa tanto porque él sabe que tiene casa donde regresar. Él sabe que no es la casa donde estamos pasando. Y cuando entendemos esto, y nosotros podemos tener esa paz que viene de Jesús. Un paz basado de verdad. Versículo 19, nos llama atención, es actitud de comandante. Una actitud muy amable. Cuando él ve ese adolescente sobrino de Pablo, él extiende la mano y lo dirige a un lugar y le dice que le contara. O sea, ve un gesto de amabilidad. Pero usted sabe, hermano, esa posición de comandante, una posición temerosa. Y él no debe ser tan amable porque ese pueblo judío constantemente sublevaba contra el imperio romano. Él tiene que mantener como una persona miedosa, que da terror. Pero lo que hace aquí es totalmente diferente. Es fuera de sentido común. Fíjate, cuando ese adolescente pone frente al comandante que hablaran, ¿cómo estará ese sobrino de Pablo que está temblando? Y ahora él tiene información que va a entregar una información importante. Y ahora Dios mueve ese corazón de comandante y esa amabilidad. Ese niño comienza a contar el versículo 20 y luego versículo 21, él dice que no se deje de convencer, o sea, un adolescente, gracias Dios ha movido el corazón del comandante, él llega a opinar, sugerencia al comandante. Mire, eso hace Dios. Aquí, nosotros, mire, no solamente esto, ese comandante, apenas ese niño, cuando le dijo esa información, creen completo. ¿Qué ha pasado ahí? Es Dios. Ahí podemos ver mano de Dios. Dios mueve así. Mire, eso es, cada vez que nosotros estudiamos la palabra, tenemos que encontrar ese trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque a través de la Biblia podemos conocer ese trino Dios.
Biblia es revelación, la carta de Dios hacia nosotros, ahí donde podemos conocer. Versículo siguiente, versículo 23 al 24, ahí tiene otra conjunción. Dicen, entonces, ¿qué quiere decir entonces? Comandante Claudio toma decisión, una acción inmediatamente. ¿Qué acción él tomó? Él ordena un destacamento de 200 de soldados de infantería y 70 caballería y 200 lanceros, total 470 soldados. El propósito es trasladar Pablo la noche desde allí, de Jerusalén a Cesarea. Pero hay algo que llama atención porque, mire, Cesarea, el camino, la noche no es fácil. Pero, Cesarea geográficamente está en el Jerusalén, desde Jerusalén noroeste hacia noroeste, como 97 kilómetros, casi 100. Ubicación Cesarea es un puerto de mar Mediterráneo. O sea, para irse a Roma, tienen que bajar de Jerusalén a Cesarea, tomar barco y salir a Roma. Lo que nos llama atención es porque, mire, Pablo fue amenazado por 40 judíos. Mire, 470 soldados. ¿Hay alguna lógica ahí? Mire, para anular por amenaza de 40 civil y 470 soldados mover, ese no es normal, no es lógica. Normalmente un soldado nada más, soldado romano que era aquel tiempo, mejor soldado del mundo, un soldado puede hacer, 10, 20 civiles, pero mire lo que cuántos soldados fue preparado para trasladar a Pablo, y 9 de la noche. Pareciera como Pablo, como un gobernador, o sino un noble de romano, y así traslada con cantidad de protecciones. ¿Qué podemos ver allí? Es obra de Dios. Dios mueve el corazón del gobernante, y así Dios escribe la historia. Reiteradamente la Biblia nos enseña que historia no es cuento de hombres, es cuento de Dios. El versículo 25-30, comandante Claudio Licia, adicionalmente, él escribe un informe a gobernador Félix. Lógicamente, él tiene que dar una explicación porque él utilizó casi la mitad de su soldado para trasladar un reo, Pablo. Y ese informe, lo que según dice el versículo, informe, es que el comandante escribe lo que le conviene. O sea, ese informe es un informe político. Él esconden sus errores. Por ejemplo, versículo 27 dicen, los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo. Hasta ahí bien. Pero yo llegué con mi soldado y lo rescaté porque me había enterado de que es ciudadano romano, ese falso. Él no sabía nada, más bien que él quería castigarle a Pablo. Nosotros hemos estudiado estos. O sea, él esconde su error, y él dice que él estaba cumpliendo la ley romana y él quería proteger a Pablo porque es ciudadano romano. Pero fíjate, a lo mejor no, estoy seguro ese comandante Claudio estaba escribiendo su conveniencia ese informe, pero él no sabe que está en manos de Dios. Dios está usando como instrumento él. Por eso, el Romano capítulo 28, vamos a leer ese Romano capítulo 8, versículo 28. Leemos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hermano, ese versículo trate de memorizar.
Dios dispone toda esa cosa. Toda esa cosa es cualquier que ocurre en nuestras vidas, sea problemas, dificultades, crisis, lo que está enfrentando Pablo. Dios dispone toda esa cosa para bien, para bien. Siempre va a terminar para bien. Cada vez que usted ocurre algo de su vida, recuerde esa palabra y pone en la oración: Dios, yo creo esa palabra, tus promesas. Así oremos. Y así nosotros, de esa forma, podemos saber esa experiencia con el Señor en nuestras vidas. Dios cumple esa promesa. Versículo 31-32. Soldado cumple orden de su comandante, así que noche, 9 de la noche, ellos salen y día siguiente llega a Cesarea. Y entrega versículo 34-35, y él entrega al gobernante Félix. Y gobernante Félix, leyendo informe del comandante Claudio, y luego hace una pregunta una muy sencilla pregunta a Pablo, y luego le permite quedar Pablo Palacio Herodes. Mire, allí, ese palacio, Pablo pasa 2 años. ¡Wow! Mucho tiempo. Dios está preparando, antes de una misión importante a Roma, preparando Pablo. Primero, recuperar sus físicas, su cansancio. El viaje de varios años contra toda aquella adversidad. Pablo estaba cumpliendo su tercer viaje misión. Y ahí pasando durante 2 años, Pablo, ese palacio de Herodes, no un cárcel, sino allí estaba aún custodiado, pero estaba pasando bien para poder recuperar. Nuestro Señor es así. Mire, Él estaba atendiendo ahí, nosotros veremos algunas contra sus acusaciones, pero más que todo, Él pasa un tiempo, puede preparar esa misión importante hacia Roma. Fíjese, Pablo, él tanto anhelaba para irse a Roma. Si él hubiese ido a su lado, no de esa forma, él primero tiene que orar mucho para levantar ese fondo. ¿Cómo yo levanto ese fondo para llegar a Roma? Pero ahora Pablo, traslado de Jerusalén a Cesarea, no le costó un bolívar. No tuvo que pagar ni una moneda, porque, mano de Dios, eso hace Dios. Vamos a resumir lo que aprendimos hoy y luego tocar último punto de que por qué Dios no permite esa dificultad a Pablo y a nosotros. Lo que vimos nosotros hoy, el mundo que estamos viviendo es un campo de batalla espiritual, hermano. Y este mundo ocurren muchas cosas. Satanás trata de intentar y engañar y tentar a nosotros. También vimos riesgo de bajo nombre de religiones, una fe loca, ignorancia, una fe ciega de sin conocimiento. Por eso vimos la necesidad de aprender correctamente la palabra y esforzar a aprender la palabra. Y a pesar de esa situación, dificultad de Pablo, siempre vemos mano de Dios, obra de Dios, protección de Dios. Y esto es verdad. Y ahí está basado nuestra paz. Esa paz que vino Jesús, es basado en la verdad. Y tenemos esa salvación, tenemos esa protección. Nuestra casa no es aquí, sino en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permitió esto a Pablo? Ese riesgo. ¿Hubiese enviado sin correr ese riesgo directamente a Roma? No tenemos ese problema, esa pregunta a nosotros. Cada vez encontramos dificultades en nuestra vida. Dios, ¿por qué me permite esto? No hay otra forma de evitar esa dificultad en nuestras vidas. Mire, según las Biblias, Dios no nos elimina riesgo de nuestras vidas, el peligro de nuestra vida, sino Él nos acompaña
peligro junto con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere madurar a nosotros. Porque nosotros sin esa dificultad, riesgo, no maduramos, no podemos lograr esa madurez espirituales. Quedaremos sin ella como un niño espiritualmente. Dios quiere que nosotros logre esa madurez espirituales. Conozcamos la diferencia entre crecimiento y madurez. Crecimiento, envejecimiento, no necesita ese riesgo. Que pasa tiempo logran, pero la madurez necesita esas dificultades. En el principio, Dios nos da pescado, pero Dios, como lo llamó a Pedro, quiere que nosotros convertamos pescadores, aprender a pescar. Aprender nosotros, convertir a nosotros ese vencedor. Jesús dijo Romano, el Pablo diciendo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ese madurez, ese nivel, Dios quiere que logremos nosotros. Por eso Dios permite. Dios final lo que quiere ver a nuestra vida, como primero libro Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 18, vamos a leer junto ese Tesalonicense. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Ahí dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús? Ahí dice siempre, alegre, orar, den gracias a Dios. Pero mire lo que acompaña la palabra. Alegre cuando, siempre. No es lo que cuando estemos bien, siempre. Orar, ¿qué? Cuando recordamos, no, sin cesar, todo el tiempo. O sea, vivir como conciencia bajo frente a Dios. Y dicen que den gracias a Dios en toda situación. Todas situaciones, bajo crisis, bajo dificultades, pase lo que pasen, podemos dar gracias a Dios, debemos dar gracias a Dios, porque Dios tiene poder transformar esa dificultad para bien de nosotros, como Romanos 8:28. Oremos, hermano. Gracias, Padre, esta mañana, una vez más en tu palabra, Señor, nos hace ver quién eres tú. Hoy aprendimos, Señor. Hoy tú nos dijiste que este mundo que estamos viviendo no es nuestro destino final. Somos, Padre, un peregrino en este mundo, con un propósito llamado tuyo, Padre. Ayude esta mañana todos nosotros, personas que están oyendo ese mensaje, para poder entender, para aprender quién eres tú y entender tu buena voluntad para superarlo, para lograrlo, para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, queremos estar siempre alegres, orar sin cesar y darle gracias en toda situación, Señor. Bendícelo, fortalece y llene tu Espíritu Santo para lograr esa vida, Señor. Nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.